La comisión saluda a la presidenta, a las juezas y jueces de esta honorable Corte Interamericana, a la delegación del ilustre Estado mexicano, a las víctimas y sus representantes, así como toda la familia de Ernestina y la comunidad del pueblo náhuatl de la región de la Sierra Zongolica, que están siguiendo esta audiencia por las redes. Aprovecho para saludar también a nuestra colega Paula Rangel Garzón, quien hacía parte de la delegación de la comisión y que lamentablemente no puede estar presente. Honorable Corte, Ernestina Asensio Rosario era una mujer indígena náhuatl, monolingüe, de 73 años, que vivía en la comunidad de Tetzalcinga, en la que había presencia del ejército mexicano. El 25 de febrero de 2007, Ernestina salió a pastorear un rebaño de borregos y horas después fue encontrada por su hija Marta tirada en el suelo, en mal estado físico y con la falda levantada. No hay controversia entre las partes sobre que Ernestina se encontraba a solo 300 metros de la base militar del municipio. Marta salió a la carretera a pedir ayuda y dos personas civiles que iban en una camioneta les brindaron auxilio y se dirigieron a buscar atención. Cuando estaba en el vehículo, Ernestina manifestó que los soldados la habían violado, que la amarraron y le taparon la boca. En el trayecto acudieron a 5 centros médicos diferentes, pero no les brindaron servicios. 10 horas después de buscar atención en salud, llegaron al hospital Río Blanco, donde el personal determinó que la víctima presentaba lesiones de tipo vaginal y anal y antes de que se realice una intervención quirúrgica, falleció. Frente a lo sucedido, el Ministerio Público inició una investigación penal donde 2 médicos coincidieron en que la señora Asensio presentaba lesiones que caracterizarían una violación sexual. La Secretaría de la Defensa Nacional aceptó que hubo una violación sexual de Ernestina en un boletín público, afirmando que inició la toma de testimonios a militares. Días después, el entonces presidente de la República manifestó en una entrevista, y cito, «No hay rastros de que ella haya sido violada. Falleció de gastritis crónica no atendida». Cierro la cita. A ello se sumó la declaración de la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres, quien desestimó la denuncia porque las palabras de Ernestina fueron en náhuatl y estaba, cito, moribunda. Luego de dichas declaraciones, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos manifestó que no había lesiones en el cuerpo de Ernestina y la Secretaría de la Defensa Nacional se retractó de su comunicado inicial, donde había afirmado que hubo una violación sexual, para decir ahora que no habían pruebas. Finalmente, la investigación en la jurisdicción penal ordinaria fue archivada. En su informe de fondo, la comisión consideró que existían múltiples elementos probatorios e indiciarios para concluir que Ernestina fue víctima de violencia sexual por parte de miembros de la fuerza pública, lo que constituyó actos de tortura. La comisión también determinó que el Estado no proveyó a Ernestina antes de su fallecimiento una atención médica adecuada, accesible y disponible y culturalmente apropiada. Por eso declaró que el Estado violó sus derechos a la vida y salud. En materia de justicia, la comisión estableció que la investigación en el fuero ordinario no se adelantó con la debida diligencia reforzada. Ello tomando en cuenta un enfoque interseccional de mujer mayor, indígena
y monolingüe. La comisión también determinó que el Estado vulneró el derecho de acceso a la información, pues no justificó la negativa de brindar documentación de dicha investigación. Finalmente, la comisión resalta que este caso plantea cuestiones de orden público interamericano. La Honorable Corte podrá profundizar su jurisprudencia respecto de obligaciones estatales en materia de investigación frente a actos de violencia sexual con enfoque interseccional, en particular respecto de mujeres que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por ser mayores, indígenas y monolingües. Muchas gracias. Honorable Corte, la comisión presentará sus observaciones sobre los tres siguientes aspectos: el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, las excepciones preliminares y el análisis de fondo. Sobre el reconocimiento parcial de responsabilidad, la comisión toma nota de que en su escrito de contestación y en esta audiencia, el Estado reconoció su responsabilidad por tres componentes. 1. Violación de los derechos a la vida y salud de Ernestina por la ausencia de atención médica oportuna y su fallecimiento. 2. La violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y principio de igualdad ante la ley y no discriminación, por no llevar a cabo una investigación eficaz y diligente, así como la Convención de Belén do Pará y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Y 3. La violación del derecho a la integridad personal de los familiares por el sufrimiento ocurrido. La comisión valora este reconocimiento que contribuye a la dignificación de las víctimas, obtención de justicia y reparación. Sin perjuicio de ello, la comisión resalta que este reconocimiento es parcial, pues no incluye dos aspectos incluidos en el informe de fondo de la comisión. 1. Lo relacionado a la violencia sexual en contra de Ernestina. Y 2. La violación del derecho de acceso a la información. Frente a tal situación y con el objetivo de contribuir a la determinación del alcance de la responsabilidad estatal, la comisión presenta a continuación sus observaciones sobre las tres excepciones preliminares planteadas y luego el análisis de fondo. Sobre la primera excepción, el Estado alegó que no se agotaron los recursos internos al no recurrir al juicio de amparo para controvertir la decisión que rechazó el acceso a la información. La comisión resalta que en su informe de admisibilidad determinó que sobre este extremo se agotaron los recursos internos, pues se presentaron acciones administrativas, judiciales, incluyendo amparo indirecto y recursos de queja. Ni en su escrito ni en esta audiencia el Estado ha explicado por qué tales recursos no serían adecuados. En ese sentido, la comisión solicita a la Corte que desestime ese alegato. La segunda excepción se refiere a la alegada falta de competencia de este tribunal para pronunciarse sobre el derecho de acceso a la información. Ello porque se habría cumplido una de las recomendaciones del informe de fondo. Esta Corte ya ha desestimado un alegato similar en su reciente sentencia del caso González Méndez contra México, donde sostuvo que las actuaciones que realice un Estado en la etapa de transición, luego de emitido el informe de fondo, no afectan la competencia de este tribunal para conocer sobre ese asunto. Precisamente la controversia de fondo, que será evaluada por esta Corte, radica en si esa entrega de documentación cumplió con los estándares en la materia. Por eso la comisión solicita también a la Corte que desestime ese alegato. La tercera excepción se refiere a que esta Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre la alegada violación
del derecho a la libertad personal de los familiares, de respecto a que no fue analizado ante la comisión en su informe de fondo. Esta Corte ya ha sostenido en múltiples asuntos que la representación de las víctimas puede invocar en esta etapa la violación a otros derechos distintos a los contenidos en el informe de fondo, siempre que se refiera a hechos expuestos en el informe de fondo. La referencia que hizo el Estado de la sentencia de Castillo Petruzzi contra Perú no es exacta, pues en esa excepción la situación era que los hechos alegados nunca fueron incluidos en el informe de fondo de la comisión. En este caso, la visita de los familiares a la basílica sí se incluye en el marco fáctico de la comisión en su informe de fondo, párrafos 108 y 112, por lo que esta Corte puede pronunciarse sobre ese extremo. A continuación, la comisión presenta sus observaciones sobre el fondo en 5 aspectos: violencia sexual y tortura, ausencia de atención en salud y muerte, justicia, acceso a la información e integridad personal de los familiares. Sobre el primer aspecto, violencia sexual y tortura, la comisión resalta que existen múltiples elementos probatorios e indiciarios para determinar que Ernestina Asensio fue víctima de violencia sexual por parte de agentes de la fuerza pública. 1. El Estado ha reconocido la presencia militar en la zona y época donde ocurrieron los hechos. El día que fue encontrada, la víctima estaba a solo 300 metros de la base militar, tirada en el suelo y en mal estado físico. 2. La propia víctima manifestó a Marta, como lo indicó esta mañana, que los soldados la amarraron, le taparon la boca y la violaron. 3. Consta en el expediente, ante esta Corte, otras declaraciones que sustentan esa afirmación, donde les indicaron que Ernestina les dijo específicamente que los militares la agredieron. Consta la declaración de Francisco Inés, las 2 personas que la auxiliaron en el vehículo, y de Alfredo Asensio, quien además vio moretones en los pies y manos de Ernestina. 4. Hay informes médicos de especialistas Rodríguez Rosas y Mendizábal que coinciden en señalar las lesiones de tipo sexual. A ello se suman declaraciones de otras entidades estatales, tales como el boletín inicial de la Sedena, donde consideró que Ernestina habría sido víctima de violación sexual, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación de 2021, que incluso recomendó una nueva investigación del caso. Frente a todos estos elementos, la comisión nota que toda la defensa del Estado se ha limitado en señalar que ello no es suficiente para determinar que la señora Asensio fue sujeta a actos de violencia sexual. Es más, la comisión lamenta que en esta audiencia el Estado haya sostenido que a nivel internacional se requeriría la individualización de posibles autores, pues esta Corte ha sido enfática en señalar las diferencias entre responsabilidad penal individual y la responsabilidad internacional de un Estado. Es más, la referencia a la sentencia del caso Janet Caguas Fernández citada por el Estado no establece en modo alguno dicho estándar. Ahora bien, desde un enfoque interseccional, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas de edad, Claudia Mahler, ha sostenido que las denuncias de violencia sexual por parte de mujeres mayores se encuentran, cito, con incredulidad y escepticismo debido a suposiciones sexistas y también relacionadas con el edadismo, cierro comillas. A ello se suma el componente indígena y monolingüe, que tal como será referencia con posterioridad, también generó en autoridades estatales afirmar que no se podía dar validez a su declaración al haber dado su manifestación en náhuatl.
Esta Corte, en casos como Fernández Ortega, Rosendo Cantú contra México, ha establecido que en estos asuntos de violencia sexual, dada la naturaleza de esta forma de violencia, y lo cito textualmente, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, y por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. La relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer también ha señalado que el testimonio de la víctima, mujer, sustentado en una evaluación física y psicológica del daño y valorado junto con las pruebas existentes, debe ser un elemento fundamental y el aspecto probatorio para esta determinación. Por lo expuesto, la Comisión solicita a la Corte que declare al Estado responsable por los actos de violencia sexual que constituyen tortura en perjuicio de Ernestina. El segundo aspecto de fondo se refiere a la violación de los derechos a la salud y vida. El Estado ya reconoció este extremo, la Comisión reitera el análisis jurídico de su informe y desea destacar que, como sostuvo la relatora especial Claudia Mahler, los actos de violencia sexual en contra de mujeres mayores, cito, suelen ser devastadoras e incluyen lesiones corporales graves, trauma emocional grave y fallecimiento anticipado. La Comisión también resalta que, como indica la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado mexicano, los estados deben asegurar atención médica preferencial y comprensible con la identidad cultural, lo cual no ocurrió en este caso, pues la atención en salud tuvo lugar después de 10 horas, más de 5 diferentes centros médicos, sin ningún intérprete en náhuatl, a pesar de ser una zona con alto porcentaje de población indígena. Ahora, para continuar con la presentación de la comisión, le cedo la palabra al relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. Con su venia. Muy buenas tardes a la Corte. El tercer aspecto de fondo se vincula con la investigación. Al respecto, el Estado sustentó su reconocimiento porque no logró llegar a una conclusión certera sobre las circunstancias de la muerte de la señora Asensio y la falta de un enfoque de género en la investigación penal. Sin perjuicio de dicho reconocimiento, la Comisión resalta las múltiples falencias, omisiones e irregularidades en la investigación, tal como señalaré a continuación. Primero, el Estado inició una investigación en la jurisdicción militar para investigar la violencia sexual, lo cual es completamente incompatible con la Convención Americana. Segundo, la investigación ordinaria se adelantó en el marco de múltiples declaraciones de altas autoridades del Estado que descalificaron la denuncia asociándola con estereotipos sin que se tomaran medidas para asegurar la independencia e imparcialidad de la investigación. Solo para ejemplificar, el entonces presidente de la República declaró en entrevista pública que Ernestina murió de gastritis sin prueba científica que lo sustentara, asociando además la muerte a una causa relacionada con la falta de alimento. Y también la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres descalificó ante la prensa la denuncia porque fue en náhuatl, relacionando esto con la credibilidad del testimonio por la pertenencia a una comunidad indígena. Tercero, el fiscal no recolectó pruebas relacionadas con los soldados, quienes fueron señalados por Ernestina como responsables desde un principio. Cuarto, el fiscal que fundamentó el cierre de la investigación no motivó por qué no dotó de credibilidad y valor probatorio el testimonio de la señora Ernestina, así como las pruebas de lesiones contenidas en varios peritajes que daban cuenta de lo sucedido. Quinto, el fiscal hizo afirmaciones que asociaban los desgarros de la señora Ernestina a sus hábitos de vida, sin contar con prueba que lo sustentara y en sentido contrario a la prueba obrante en el expediente que indica que ella estaba sana. Sexto, múltiples diligencias, incluyendo la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal, no fueron notificadas en náhuatl, lo cual es un obstáculo y constituye un obstáculo para el efectivo acceso a la justicia y, como señala la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, resulta en discriminación y agrava el miedo y desconfianza en el sistema de justicia. Además,
Como señaló la señora Marta esta mañana, una autoridad estatal les dijo que, abro comillas, que no hagan nada, cierro comillas, en su camino de acceder a la justicia. La comisión resalta que las afirmaciones públicas de las altas autoridades y la ausencia de debida diligencia con un enfoque interseccional que tenga en cuenta la cultura y la situación particular de Ernestina ha generado que a la fecha, tras más de 17 años, persista la impunidad. Por todo lo anterior, la comisión concluye que la investigación no se condujo con debida diligencia para esclarecer la verdad y establecer las responsabilidades correspondientes y en consecuencia solicita a esta Corte que declare que el Estado mexicano violó garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley y no discriminación, así como el artículo 7º de la Convención de Belém do Pará y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. El cuarto aspecto se refiere al derecho de acceso a la información. El Estado ha sostenido que entregó la versión pública de la investigación con tachas en datos personales para proteger intimidad y seguridad de agentes estatales involucrados en los hechos. Al respecto, la comisión recuerda que en el caso Gómez Lund contra Brasil, este tribunal estableció que los estados incumplen su obligación de garantizar el derecho de acceso a la información con simplemente mencionar los fines convencionales que se persigue al no divulgar la información. Y al contrario de lo alegado por el Estado, no recae en la parte solicitante el deber de demostrar por qué el Estado debería divulgar cierta información en posesión del poder público. Es el Estado, en cambio, quien debe demostrar las razones que justifican las tachas y las restricciones y las excepciones al principio de máxima divulgación, como lo mencionó el perito. Y esto no ha sucedido. Al respecto, la comisión muestra su preocupación de que la relevancia pública del caso se haya utilizado para justificar, además en abstracto, la necesidad de proteger el honor de funcionarios públicos contra, abro comillas, comentarios injuriosos, así como de proteger, como dice el Estado, y vuelvo a abrir comillas, paz social o frente a la polémica del caso. Por un lado, la comisión remarca que los discursos de altas autoridades están sujetos a un escrutinio democrático. Por otro lado, además de no haber probado afectaciones concretas, ciertas, palpables a la reputación o la paz social, el Estado ignora que los funcionarios públicos tienen un deber especial de tolerancia a la crítica y que esto ciertamente debería haber sido considerado al procesar el pedido de BJ. La CIDH resalta que es deseable que las graves violaciones a derechos humanos susciten interés en las sociedades y que el Estado debe garantizar a la ciudadanía la posibilidad de cuestionar las actuaciones de los funcionarios sobre ello. Hasta hoy, y fue referido por el perito Villanueva, la información testada en el expediente entregado por el Estado no se limita a datos personales. Y quisiera hacer énfasis en esto, honorable Corte. Si la voz más importante del Estado, y me refiero a la voz del presidente, falsea la experiencia de las propias víctimas, y la falsedad además sin que medie una mínima comprobación razonable, y además lo hace desde su condición de superior jerárquico de militares investigados. ¿Qué es el derecho de acceso a la información allí? En ese momento, el derecho de acceso a la información es una herramienta para acceder a la garantía de otros derechos. Es una herramienta además única y pertinente para por lo menos controvertir las declaraciones hechas por el presidente respecto a una gravísima violación de derechos humanos de una mujer mayor, indígena, monolingüe, perteneciente además a una comunidad donde, valga decirlo, la única información oficial que llegaba era el discurso del presidente. En este sentido, la comisión solicita a la Corte que declare al Estado responsable por la violación del derecho de acceso a la información y además fije estándares de acceso a la información judicial. Finalmente, en relación con el derecho a la integridad personal de la familia, en masacres de Río Negro y aldea Chichupac contra Guatemala, se identifica especial afectaciones en la violencia contra personas mayores indígenas por ser autoridades ancestrales y columna vertebral de su cultura. En el mismo sentido, las personas adultas náhuatl representan el origen y ascendencia de las redes de parentesco, así como el saber acumulado. Por lo tanto, la Comisión reconoce las repercusiones frente a graves violaciones de derechos humanos
de una mujer mayor náhuatl, así como el impacto para sus familiares y la comunidad en su conjunto. En este sentido, se solicita además a la Corte que declare la violación del derecho a la integridad personal de los familiares. Honorable Corte, este caso es una oportunidad para brindar justicia a la familia de Ernestina Asensio Rosario, cuya voz ha replicado consistentemente el testimonio de la señora Ernestina y que no ha sido atendida por las altas autoridades estatales. Además, representa la oportunidad para establecer estándares sobre el contenido, el deber de investigar con debida diligencia casos de violencia sexual contra mujeres indígenas, mayores y monolingües, y la Comisión acompaña las palabras de la señora Marta en la mañana de hoy para pedir justicia y que sus lágrimas no sean en vano. Muchas gracias.